Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Soy Albert Mendoza y hoy estamos otra vez más con el informe semanal. Sí, ya sé que la semana pasada no hubo informe semanal, pero por favor, que estamos en agosto. Voy a intentar publicar el informe semanal, como dice su propio nombre, cada semana, aunque a veces con tema de viajecitos y vacaciones pues está un poquito más complicado, pero bueno, voy a esforzarme y voy a ver si puedo. Por lo menos uno cada 2 semanas este mes de agosto vais a tener seguro. Y bueno, hoy estamos, como digo, otra vez más, vamos a repasar lo que ha pasado en los mercados y lo que las noticias, bueno, las principales noticias que pueden afectar a la rentabilidad de nuestra cartera. Y antes de comenzar con el vídeo, como siempre, si os gusta y os aporta valor, agradecería muchísimo que dejaseis un buen like, que ayuda mucho al canal, que lo compartieseis con vuestros amigos y vuestros enemigos, diciéndoles no invirtáis aquí, mirad lo que hace el loco este con su cartera, y que inviertan en tecnológicas, que les va a ir bastante bien también. Y bueno, y también que comentéis qué os parece el informe semanal, preguntas para el siguiente informe semanal. Y bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Y se me olvidaba, que si queréis aprender sobre materias primas y tal, aquí en albert-mendoza.com tenéis una guía gratuita y masterclass para profundizar todavía más en el sector. Así que dicho esto, ahora sí, comenzamos. Y hoy he cambiado un poquito la estructura del informe semanal, porque he dicho, hostia, si lo piensas, tiene más sentido que comente un poquito el mercado antes que comentar pues todo lo demás, porque así tenemos un contexto pues más amplio de cómo han podido reaccionar diferentes activos. El mercado en general, el Standard Poor's, el índice de referencia, lo ha hecho muy bien esta semana. Como vemos, un 3% de rentabilidad, lo cual pues no está nada mal. A partir del 10 pues subimos y ha sido cuando hemos tenido pues bueno, la buena subida de esta semana. Así que los indexados están contentos esta semana. ¿Y cuál es la noticia que ha hecho mover el mercado? Y es que ha salido el dato de inflación de Estados Unidos, que como podéis ver, pues se sitúa debajo de las expectativas. Se sitúa a 8,5% la inflación interanual. Y bueno, el mercado pronosticaba un 8,7 de inflación. Ya llevábamos tiempo que la inflación era más alta de lo que se pronosticaba. Y ahora pues el mercado ha dicho, hostia, pues voy a apuntar más alto. Pues no, pues ahora ha bajado un poco. Y lo cual es normal que haya ocurrido ya esta bajada de inflación. Es lo que, bueno, de hecho lo llevamos diciendo en este canal bastantes meses. Que la inflación pues parece que ya había hecho techo. Cuando veíamos que los precios de las commodities, sobre todo el cobre, que el cobre es un indicador de cómo está la salud de la economía, pues estaba bajando de precio con bastante fuerza. Y después, al controlarse los precios del petróleo, pues también. A pesar de que hemos hablado que la gasolina y los combustibles pues siguieran a niveles altos por este cuello de botella que había con las refinerías, que no había capacidad de refino. Entonces pues bueno, la gasolina y el diésel estaban cotizando como si el petróleo estuviese a $150. Pues esto también ha creado un poquito esta destrucción, un poquito de demanda y esta ralentización de la economía. De hecho, las pérdidas de puestos de trabajo están en aumento y la economía tarde o temprano se va a resentir. Estos tipos de intereses altos, bueno, altos entre comillas, para lo que estamos acostumbrados, son altos, aunque realmente deberían ser tipos de interés normales, ¿no? En una economía sana y no hiperendeudada como la que estamos, como la que vivimos aquí en Occidente. Pero bueno, estos tipos de interés altos lo que van a hacer es dañar la economía. Cuanto más tiempo estén, más todavía. Si ponemos dificultades a la financiación, en la situación en la que estamos, va a ser muy difícil que se puedan crear pues bueno, nuevos proyectos, impulsar nuevas empresas y generar puestos de trabajo. Lo que vamos a ver es que muchas empresas con deuda les va a costar muchísimo refinanciar esta deuda. Hay muchas empresas zombies que viven a base de esta refinanciación de deuda barata. Y esto, con la subida de tipos de interés, les va a afectar muchísimo. Y vamos a ver cómo aumenta el desempleo, cómo se pierden estos puestos de trabajo. Y vamos a ver cómo la economía poco a poco se va resintiendo, porque es una economía dopada. En Occidente estamos en economías que funcionan a base de deuda. Y en general, si ya la deuda pública es alta, la deuda privada también es muy muy alta. Entonces, bueno, esto juega un papel muy serio en cómo funciona nuestro sistema económico. Entonces, bueno, esta subida de interés, cuanto más tiempo esté, más daño va a hacer. Y ahora, bueno, todavía no vemos cómo van a rebajar tipos. Yo creo que la Fed pues ha de ponerse todavía un poquito más seria hasta que la inflación se controle todavía más. Pero yo creo que ya no vamos a ver subidas de 75 puntos básicos, sino que como mucho veremos una relajación de 25 puntos o así. O ya quizá, si ven que la inflación se empieza a controlar y a bajar sola,
por esta destrucción de la economía, pues seguramente no veamos subidas, sino que se mantengan. ¿Hasta cuándo se va a mantener este escenario con los tipos altos? Sabemos que cuando se inicia una subida nunca se llega al objetivo, y la economía, como bueno, los gobiernos, como cada vez tienen más y más deuda y sus déficits son enormes por este sistema de bienestar, entre comillas, que han generado, bienestar para ellos sobre todo, pues bueno, tienen que seguir endeudándose para poder ofrecer a la población, pues bueno, estas recompensas a cambio de sus votos. Entonces, con este escenario general, los tipos de interés tienden a la baja progresivamente. Y aquí es lo que debemos nosotros pensar un poquito y posicionar nuestra cartera acorde, sabiendo hacia dónde va a ir el futuro de la política monetaria, hacia dónde van a ir nuestras economías. Nosotros no podemos hacer nada más que intentar prever, y aún así fallaremos bastantes veces, pero prever lo que puede pasar, las políticas que van a tomar, y posicionar nuestra cartera acorde. Entonces la inversión, como digo yo, no es una opción, sino que es una obligación. Invertir en ciertos sectores, sobre todo hard assets, o sea, activos físicos, como inmobiliaria, oro, bueno, en general todo tipo de empresas que tengan cosas físicas que se puedan revalorizar con la inflación. Yo creo que es muy buena estrategia a largo plazo. Y además, ahora no es el momento del ciclo, pero utilizar la deuda barata para apalancarse es algo que creo que se debe valorar, sabiendo que a largo plazo la inflación va a tender al alza. No a estos niveles que hemos visto, creo yo, del 8 o 9%, pero yo creo que la inflación al 2% difícilmente va a volver, aunque sí que veamos recortes de tipos incluso más bajos de lo que hemos visto hasta ahora. O quizás sí que vemos la inflación o deflación en el corto o medio plazo por una crisis económica, una ralentización un poquito más fuerte que pueda haber en la economía. Y ese va a ser el momento de utilizar la deuda para apalancarse, porque sabemos que los tipos van a tender a la baja. Si aseguramos a tipo fijo nuestra deuda, sabemos que la inflación tarde o temprano pues seguramente va a subir al 4 o al 5%, y esto nos puede hacer pues bueno, aumentar nuestra riqueza y nuestro patrimonio. Entonces es algo bastante interesante a valorar. Entonces, ¿cuándo veremos bajada de tipos? Yo creo que la Fed y bueno, el Banco Europeo dejémoslo por otro lado, porque al fin y al cabo nos interesa lo que haga la Fed, que es lo que va a mover la economía de Occidente. Ahora se están posicionando para tener una base, yo creo, que se pueda recortar estos tipos de interés, ¿de acuerdo? No pueden recortarlos del 0,5, habrá que subirlos un poquito más para luego poder hacer estos recortes. Cuando veamos que la economía realmente se resiente y que realmente estamos en una recesión fuerte, que ya haya pérdida de empleo seria, ahí es cuando la Fed va a tener que actuar y que la inflación sea moderada, no antes. Cuando veamos la inflación que vuelve al 4%, que ya van a decir, o sea, ya no es algo tan serio como el 9%, ha caído un 60% la inflación, pero el desempleo comienza a subir y este desempleo pues supere la tasa de inflación, ahí van a decir, vale, vamos a poner a recortar un poquito los tipos de interés porque estamos jodiendo la economía. Y cuanto antes pase esto, mejor, entre comillas, porque al fin y al cabo es un ciclo que va a acabar con la autodestruyéndose, creo yo, porque no es sostenible. Pero bueno, es mi opinión de lo que creo que va a pasar en los siguientes años, en los siguientes ciclos. Yo creo que de aquí a que nos muramos, poniéndonos dramáticos, por lo menos los que somos así bastante jóvenes, si me escucháis con 60 años, pues quizá no lo veáis. Pero yo creo que tarde o temprano veremos un cambio del sistema monetario internacional y de cómo se organizan, pues bueno, los estados y con este sistema petrodólar que existe. Pero bueno, esto es especulación y ya veremos qué termina ocurriendo. A nivel del oro, el oro lo ha hecho súper bien esta semana. Como veis, hemos vuelto a los 1800. Joder, lo que llevaba diciendo ya de que nos movíamos en los 1700, 1800. Cuando bajamos a los 1600 y pico me asusté, dije, mierda, pues quizá le he cagado. Pero bueno, aquí estamos otra vez, en los 1800. Ha sido una muy buena semana para el oro. Hay empresas en la cartera que han publicado cosas muy interesantes. Recomiendo, que no la tengo en cartera todavía, salí de ella, pero bueno, la tengo para volver a entrar. Osino Resources, echarle un ojo, que han publicado un resource y van a publicar el PFS. Y además he añadido una empresa nueva a la cartera, que la he publicado en analisisdeinversión.com. Menudo chicharro que he comprado. Os doy una pista: Mali. Con eso lo digo todo, ¿de acuerdo? Pero bueno, es una empresa muy interesante que recomiendo que si tenéis la suscripción premium en analisisdeinversión.com lo leáis.
Supongo que más adelante es posible que la haga pública, pero de momento el esfuerzo de hacer el análisis pues va para los suscriptores de análisis de inversión, que para algo han pagado la cuota. Pero bueno, es una empresa bastante interesante y con eso os lo digo todo, que le podéis echar un ojo. Y bueno, tiene un catalizador muy interesante. Solo os digo que... Ya os voy a decir muchas cosas, pero solo os digo que con el hicieron el PIA con un Biden Resource Estimate de 2012. En estos últimos años han multiplicado el oro por 4, por 5. Y van a sacar el DFS ya, si no este mes, el que viene, y ya tienen la financiación lista. Así que con eso lo digo todo, y cotiza 15 millones. Así que ya está, ya le he dicho demasiado. Bueno, noticias. Parece que los de JP Morgan, que controlan el mercado de metales preciosos, van a ser sentenciados por manipular los mercados durante años con su trading de papel. Si imagináis que el mercado de oro, que es más grande, está manipulado, no os podéis imaginar cómo puede estar el mercado de la plata por estos bancos. Y esto no es nuevo, esto ya ha pasado mucho tiempo. Creo que los de Bank of America también, aparte de los de JP Morgan, Goldman Sachs también ha estado manipulando pues el oro. Y a ver, estos con el oro y la plata nos quejamos mucho de que lo manipulan a la baja para sacar ventaja con sus shorts, pero durante años también lo han estado manipulando al alza. Entonces supongo que esto era por tendencias, como les dé la gana hacer la manipulación de los metales preciosos. Pero bueno, es una evidencia más de que los mercados pues están manipulados por los grandes bancos. Y bueno, si esto pasa en los metales, también pasará en muchas otras commodities y commodities más pequeñitas, porque el oro es una commodity bastante grande dentro de lo que cabe. Pues imaginados con otras commodities, ¿de acuerdo? Pero bueno, una evidencia más de la manipulación de los mercados, y que yo creo que el oro no refleja el valor real que debería tener actualmente. Eso ya lo he hablado muchas veces. Yo creo que el precio justo del oro deberían ser $3.000. Y el de la plata es más complicado porque también es muy industrial, pero si lo contásemos como reserva de valor, yo creo que la plata debería estar en los $40. Pero bueno, yo creo que son precios que tarde o temprano alcanzaremos en los metales preciosos, y van a ser precios ya de pensar hacer un poquito de rotación. Porque cuando lleguemos a esos niveles, que llegaremos, ya veréis, bueno, las acciones de las mineras van a volar como... Pues no se me ocurre ningún ejemplo, pero van a volar como un cohete de SpaceX, por decir algo. Porque se van a ir a las nubes, sobre todo algunas que tenemos súper apalancadas en el precio de la commodity. Ejemplo de Abra Silver, que hemos hablado de ella. Y de hecho ese análisis lo tengo puesto de forma gratuita en el canal y en analisisdeinversión.com. En el análisis de inversión creo que no, pero en el canal sí que hice un resumen de la tesis y lo tenéis por ahí colgado. Si ponéis Abra Silver seguramente os salga. Pues esa empresa, si la plata se fuese a 40, pues tendréis un por 10 fácil. O un por 5, un por 10 seguramente con bastante facilidad. Porque tiene un depósito enorme ahí en Salta, en Argentina. Que además es de las mejores regiones de Argentina para montar este tipo de minas. Pero bueno, ahí lo dejo. También os pongo un gráfico muy interesante de cómo se comportan una cartera de acciones y de oro. ¿De acuerdo? De cómo sería este mix, ¿no? En la parte izquierda tenemos lo que sean las acciones y en la parte derecha el oro. Si hubiésemos tenido, pues, oro durante creo que calculaba... no me acuerdo el número de años, leche. Es que guardé el gráfico, pero no guardé los años. Creo que era desde... 40 años. No me acuerdo. Pero era una franja de tiempo bastante alta, o desde el 2000 o algo así. Pues bueno, vemos que si tuviésemos solo oro, hubiésemos acumulado un 219% de retorno en nuestra inversión, con una máxima caída del 45%. Si tuviésemos solo acciones, nos lo hubiese hecho mejor que solo oro, con un 344%, pero con una máxima caída del 55%. Entonces podemos ver que las acciones son mucho más volátiles que el oro, ¿de acuerdo? Pero si las acumulamos, su retorno potencial pues es bastante elevado. Aquí vemos la combinación de las diferentes carteras y vemos que el sweet point, la parte interesante, se halla en el 70, 80 y 90% de acciones con un poquito de oro, que lo tenéis aquí señalado.
Vemos que la máxima rentabilidad la obtenemos con el 90% de acciones y 10% de oro, con una máxima caída del 49%. Y luego, si somos más adversos a esta volatilidad, vemos que la volatilidad se reduce muchísimo con el 70% de acciones y 30% de oro. Y la rentabilidad no difiere tanto, es un 337% con una máxima caída del 37,9%. O sea, vemos una reducción del 10% de la máxima caída de esta volatilidad, al aumentar un poquito el oro, al ser activos un poquito descorrelacionados. Entonces, bueno, yo creo que ha sido un gráfico bastante interesante. Y para los que sois muy reacios a tener oro en la cartera, pues bueno, podéis ver que tener un 10% de oro incluso aumenta tu rentabilidad en general. Así que bueno, es algo interesante a tener en cuenta. La plata lo ha hecho pues muy bien, pues como el oro, pero en esteroides. Bueno, no, en este caso no, porque veníamos de los 20 y hemos ido a los 21. O sea, la diferencia tampoco ha sido tan abismal como podría tener la volatilidad de la plata. Pero no hay mucho más que decir de la plata. Sigue un patrón, como veis, bastante similar al del oro. A partir de aquí, bueno, subimos y de golpe. Y la plata, pues también, quizá con un poquito más de fuerza. Pero bueno, lo hace igual, básicamente. Y aquí os he querido poner unos gráficos interesantes de un estudio que hizo la Agencia Internacional de Energía, que es hablando del futuro, ¿no? Del futuro de los minerales, hablando del futuro de la energía renovable, limpia. Y también hice un hilo en Twitter hablando de esto, de ¿pensáis que vosotros en el futuro 2030 vamos a ir con coches eléctricos y usar paneles solares y eólica y todo eso? Sí, vale, vamos a ver si eso es verdad. Aquí te calcula en minas estándar, ¿no? De tamaño supongo medio, de cuántas minas nos harían falta para obtener los metales para, bueno, pues para la producción de baterías, etcétera, para conseguir las metas objetivas que se tiene de reducción de emisiones para 2030. Y muestra dos escenarios, el STEPS y el ASP, que supongo que será el estándar y uno más optimista, ¿no? Pues imaginaos que de litio nos harían falta 30 nuevas minas en el escenario medio, y en el mejor escenario, ¿no?, unas 50. De níquel, 44 y 60. De cobalto sí que es la que menos hace falta, pero es que ya podéis ver la cantidad de minerales y de minas que nos hacen falta para conseguir esos objetivos que tienen, bueno, objetivos que tienen esta gente, ¿de acuerdo? De la Agenda 2030 y su puta madre. Pero bueno, veis que hace falta un montón de minerales. Y leche, que no se me ha guardado, me parece, la diapositiva donde había puesto el hilo de Twitter. Pero básicamente ahí comentaba que el litio se encuentra en una situación complicada. Ahora Chile se está poniendo muy nacionalista con los recursos y puede haber problemas con la extracción de litio y la construcción de nuevas minas. Si es cierto que yo creo que con la cantidad de dinero que se puede ganar con la explotación del litio, pues quizá cierta facilidad a las licencias y a la construcción de estos yacimientos. Pero sabemos que cuando los gobiernos se ponen un poquito bananeros y empiezan a nacionalizar la minería y los recursos, sabemos que esto a la larga pues trae que se produzca menos, porque trae un montón de ineficiencias y hace que, bueno, pues no se explore tanto, no se construyan las minas bien y luego la explotación sea bastante deficiente. Entonces yo creo que Chile va un poquito por este camino. Sobre todo me preocupa más Perú y Colombia, y son países, sobre todo Perú, que todavía tiene pues parte de los Andes, que produce gran cantidad de cobre y de metales, y de litio también tiene yacimientos. Me preocupa más, y Colombia se está poniendo también un poquito bananero, sinceramente. De hecho, la nueva ministra de Minas, es que creo que era de Colombia, madre de Dios, es típica mujer de izquierdas que hace estudios sobre cómo afecta las minas a las tribus indígenas y no sé qué. Que no lo veo mal, obviamente se han de hacer los estudios pertinentes, medioambientales, y afectar cuanto menos a las comunidades autóctonas y a la naturaleza. Pero sabemos qué tipo de perfil es, de no dar permisos a la construcción de minas y de poner trabas, y seguramente buscar aumentar las royalties y los impuestos a las mineras. Y sabemos al final en todo lo que deriva esto, ¿de acuerdo? No penséis que porque me meta un poquito
con la nueva ministra de Minas, no penséis que, que el tema del ESG o de hacer una buena gestión, ¿no?, de la construcción de las mineras no me importa. Obviamente hay que hacerlo todo bien y que minimice el impacto ambiental. Pero bueno, ya sabéis que las hipiadas y todo eso no me hace mucha gracia. Pero bueno, dejando ese tema aparte, ahí ya podemos ver un poquito que se puede complicar todo el tema de exploración y explotación. Entonces esto a largo plazo va a jugar un papel negativo. Por el tema del níquel, tenemos a los mayores productores, que si no recuerdo mal es Indonesia, Filipinas y esta parte del sudeste asiático. Aunque la calidad del níquel que estrena aquí no es... Hay dos tipos de níquel, el níquel 1 y níquel 2. Uno sería el níquel bueno para las baterías y otro el otro níquel de un carácter más industrial. Sobre todo el níquel bueno, sí que ahí tienen yacimientos, pero no tanto. En Vietnam hay un proyecto muy interesante de níquel del tipo 1. Y sobre todo también en Rusia es de los mayores productores de níquel. Entonces, pues bueno, suerte que tenemos a Rusia, ¿no?, que nos produce el níquel que necesitamos. Guiño, guiño. Y bueno, el petróleo, ¿cómo lo ha hecho el petróleo? Bastante bien. Esta semana vimos que bajó a niveles de $80, lo cual pues se resintió bastante. Pero bueno, volvemos a los $90. El mercado físico está bastante ajustado, entonces yo creo que seguiremos viendo esos niveles. Yo reducí posición en Pantheon Resources y en IPCO, que ya lo comenté. Pero bueno, sigo teniendo una posición importante en IPCO y también tengo una posición muy importante en gas. Goldman, hablando de otros bancos, pues hace un update del oil. Y bueno, espera que para finales de año veamos el oil en 130. Porque la demanda excede las expectativas, que según él, según Goldman. Y el supply es bastante bajo. Entonces bueno, siguen bullish en el oil. Yo sigo bullish en el oil, pero creo que se puede presentar de aquí a final de año una oportunidad para ampliar posición, porque veremos los efectos de esta subida de tipos, que son efectos que se ven lentos. Y yo creo que a pesar de que el oil se pueda mantener a niveles altos, no sé si lo vemos en 130, pero a pesar de que se pueda mantener a niveles de 100, 110, las acciones pueden corregir con el mercado en general. Cuando empiecen a haber datos de desempleo y de que la economía pues no va tan bien y que las empresas empiecen a presentar resultados negativos en general. Entonces, si queda en mercado, va a quedar todo en agregado, incluso las del oil, lo cual va a ser genial para seguir aumentando posición. Yo creo que los próximos 5 años van a ser unos años muy muy buenos para la industria del oil and gas, y que vamos a generar un montón de cash. Y al final estas industrias van a hacer un non-performing muy, muy importante del mercado. Y esto, bueno, va a traer una revalorización importante del sector y de las empresas. Entonces de momento estoy cauto con el oil y con el mercado en general, a pesar de que, como he dicho, he ampliado ahora en una minera de oro. Pero tengo algo de cash para poder desplegar en caso de que veamos caídas. Además, aquí podéis ver, hablando de la OPEP, la cuota que tiene asignada a la producción y luego, pues bueno, lo que se debería estar produciendo, ¿no? Vemos que hay un gap pues muy importante, que la OPEP no puede mantener la producción alta como se pensaba, que la spare capacity, esta capacidad de aumentar producción para regular los mercados, pues no es tal, y esa flexibilidad pues no se materializa. ¿Por qué no se materializa? Por lo que hemos hablado muchísimo en este canal ya, y ya me canso de hablar de esto, por la falta de inversión en el sector durante años, incluso dentro de los miembros de la OPEP. También interesante, vemos las compras de los insiders dentro del sector de la energía, y podemos ver que los insiders se están poniendo a comprar como locos. Ya se pusieron en el 2020, pero ahora con las valoraciones que están y las perspectivas que hay del oro, a pesar de que el índice está a niveles bastante altos y ha caído, están a nivel de compras, pues bueno, poniéndose las botas los insiders de las energéticas. Hablando del gas, pues bueno, viva España, ¿no? Porque la importación de gas argelino cae un 42% y le compramos más a Rusia. A pesar de que, bueno, Estados Unidos sí ha sido el mayor exportador de gas, bueno, nuestro mayor exportador al que le compramos. Pero bueno, sabemos que el gobierno ha hecho una gestión genial con Algeria, y nos tienen muy contentos, y que nos están vendiendo el gas pues caro, y que los contratos nos lo van a revisar al alza. Así que bueno,
¿Qué podemos decir? Mejor me guardo las palabras de alegría que tengo dentro, ¿no? Y luego desde Dinamarca nos llega que el depósito de gas que hay, que se tiene que reabrir, ¿no? Pues va a haber un delay. Y es que el pozo de Tira, pues bueno, debido a los mantenimientos, pues tiene unos problemas y no va a producir todavía, a pesar de que se esperaba. Esos son problemas que se suman a Europa. Es un pozo muy pequeñito, ¿de acuerdo? Bueno, muy pequeñito. Para los daneses está bien, pero hablando en general es bastante pequeño, ¿de acuerdo? No es algo muy significativo para nada. Pero yo creo que para Europa todo gas que que podamos sacar del Mar del Norte nos va bien. Y esto solo pues empeora la situación que se encuentra Europa de cara a este invierno. Y es que esto es algo que no hay que valorarlo, creo yo, pero sí que se ha de tener en cuenta. Y es que los cisnes negros, ¿no?, que se suele decir, pueden aparecer. Y cuando todo va mal, puede ir peor. Entonces, cuando no tenemos gas y este invierno seguramente muchos países lo van a pasar bastante mal, sobre todo hablando de Alemania, pues seguramente empieza a fallar otro tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y esto es una cosita, una pequeña cosa, ¿no?, que os he puesto aquí para que veáis. Mira, pues un pozo ha fallado, el pozo principal de Dinamarca. Así que nada, ahí lo dejo. Y con esto pues terminamos el informe semanal, que espero que os haya gustado. Y que si os ha gustado pues que dejéis un buen like y que comentéis. Cualquier pregunta, contacto que queráis tener conmigo en los comentarios para que sea el próximo informe semanal. Y si no, en albert@analisisdeinversión.com. Así que esto es todo, muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente. Chao.